Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta maleta para llevarte tus manualidades allá donde vayas. Los materiales que vamos a necesitar son tela de loneta para el exterior, en este caso yo estoy usando esta de color negro, una tela para el forro, la que yo he utilizado es esta tela que es fina, impermeable, pero puedes utilizar cualquier tela que prefieras, plástico de este tipo que se vende en tiendas de tela, dos cremalleras de 40 centímetros y 1,30 m de cremallera, 25 centímetros de cinta para mochila y 2 metros de cinta al bies de 1,5 o 2 centímetros de ancho. Corta las piezas de tela, forro y plástico que ves en la imagen. Vamos a redondear dos de las esquinas del cuadrado de 37 por 37 centímetros, dejando las otras dos sin redondear. Y lo mismo en el de 47 por 37 centímetros. En este rectángulo puedes decorar tu maleta a tu gusto. Yo he pegado estas letras con vinilo textil, pero puedes pintar con pintura para tela, decorar con aplicaciones, lo que prefieras. En el rectángulo del forro vamos a redondear las 4 esquinas utilizando un objeto redondeado como por ejemplo un vaso. Y cortamos las esquinas redondeadas. En estas dos tiras también vamos a redondear dos de las esquinas superiores, tanto en la tela de forro como en la tela exterior. Las doblamos por la mitad y hacemos unos piquetes para marcar el centro. Y lo mismo con la tira, igual de tela de forro. En los otros rectángulos marcamos también los centros, en la parte que tiene las esquinas redondeadas, tanto en la tela exterior como en el forro. Ahora vamos a hacer los bolsillos. Para ello tomamos los rectángulos pequeños de plástico de 17 por 37 centímetros y le vamos a poner en uno de los extremos largos cinta al bies, doblada por la mitad como ves en la imagen. Sujetamos con pinzas y pasamos un pespunte por toda la línea para fijar esta cinta. Deberemos hacer lo mismo en ambos rectángulos iguales. Para coser este pespunte no es necesario utilizar ningún prensatelas especial, puesto que la parte que está en contacto con la máquina es la cinta al bies, con lo cual debería correr bien. Ahora en el bolsillo grande marcamos una línea a 6 centímetros del extremo. Puedes utilizar rotulador permanente. Y cortamos por esta línea con tijeras. Vamos a repetir de la misma manera con la cinta al bies en uno de los extremos de cada uno de los rectángulos que tenemos. Una vez tengamos estos rectángulos con la cinta al bies puesta, lo trabamos con alfileres a las cremalleras de 40 centímetros y pasamos un pespunte por encima. En este caso estoy utilizando un prensatelas específico de cremallera. Ponemos cada uno de los rectángulos de plástico a un lado de la cremallera, tanto para el bolsillo pequeño como para el bolsillo grande. Ahora vamos a hacer otro de los bolsillos interiores con tela de forro. Para ello realizamos un dobladillo de aproximadamente 1 centímetro en uno de los extremos del rectángulo de 28 por 37 centímetros y pasamos un pespunte por esta línea. Ahora vamos a montar los bolsillos en el rectángulo de tela de forro.
Aquí ves el bolsillo grande ya terminado con la cremallera colocada. Lo colocamos en un extremo del rectángulo y sujetamos con pinzas. Y vamos a pasar un pespunte pegado al filo para fijarlo. Además, en la parte inferior vamos a poner un trozo de cinta que también coseremos con 2 pespuntes. Yo he utilizado cinta Grosgrain, pero puedes utilizar la misma cinta al bies que estabas utilizando para los bolsillos. En el otro extremo colocamos el bolsillo que hemos hecho con la misma tela de forro. Y encima el bolsillo pequeño que hemos doblado por la mitad por la cremallera. Sujetamos también con pinzas y redondeamos las esquinas. Y vamos a pasar un pespunte pegado al extremo todo alrededor. Para ello te recomiendo que utilices un prensatelas como este de teflón o de doble arrastre para poder coser bien el plástico. Vamos pasando un pespunte pegado al extremo que servirá simplemente para unir todas estas piezas. Si lo prefieres, puedes utilizar también un punto de zigzag. Ahora tomamos la tira larga de tela exterior y vamos a unirla a la cremallera. Dobla la cremallera por la mitad para encontrar el centro y márcalo con un alfiler. Coloca la cremallera con el cursor hacia arriba, luego encima la tira de tela haciendo coincidir los centros con el derecho hacia abajo. En este caso la tela que yo estoy utilizando no tiene revés ni derecho, pero en el caso de que la tuya lo tenga, deberá estar el derecho hacia abajo. Y a continuación la tira de forro haciendo coincidir también los centros con el derecho hacia arriba. Sujeta con alfileres a todo lo largo. Y continúa siguiendo el contorno, incluidas las esquinas. Las esquinas son la parte más complicada de coser en este proyecto, por lo que si no tienes mucha práctica, en lugar de trabar con alfileres también puedes hilvanar para que quede más sujeto a la hora de pasar a la máquina. Y ahora, empezando desde el centro, cose hacia cada uno de los dos lados. Pasamos un pespunte por toda esta línea superior, utilizando un prensatelas de cremallera y con mucho cuidado en las esquinas de no crear arrugas o pellizcos. Para ello, vete acoplando bien la tela y te recomiendo que vayas despacio con la máquina de coser. Y ahora otra vez desde el centro hacia el otro extremo. Volvemos la cremallera del derecho y vamos a pasar un punto muy pegado a la tela para fijar bien esta costura.
Deberás tirar bien de la tela del revés para que no queden arrugas que interfieran con la cremallera al abrir y cerrar. Se trata de hacer un pespunte más o menos a 1 milímetro de la costura. Volvemos a marcar el centro de la cremallera y ahora vamos a unir la otra parte a el rectángulo de 47 por 37 centímetros, haciendo coincidir el centro y con el derecho hacia abajo. Y ahora el rectángulo del forro con los bolsillos ya cosidos con el derecho hacia arriba, haciendo coincidir también el centro. Sujeta con pinzas para no estropear el plástico todo alrededor, prestando especial atención una vez más a las esquinas. Continúa a todo lo largo hasta que termine la pieza del rectángulo superior. No importa que sobre cremallera, ya la cortaremos en otro momento. Y ahora, empezando por el centro, cose hacia cada uno de los lados, de nuevo con un prensatelas específico de cremallera, prestando especial atención a las esquinas para no crear arrugas. Aunque la imagen la ves muy acelerada, te recomiendo que cosas muy despacio para evitar errores. Una vez lo tengas todo cosido, realiza unos cortes en las partes curvas para que queden bien al darles la vuelta. Y ahora por el derecho, pasa nuevamente un pespunte pegado al extremo de la costura, prestando especial atención a la parte de atrás para que no queden arrugas que interfieran con la cremallera. Vete tirando muy bien de la parte del revés para que la costura quede bien fija. Como digo, te recomiendo ir muy despacio y prestar especial atención a la parte del revés para que no pegues pellizcos en la parte del revés. Y así es como queda una vez cosidas estas piezas. Ahora vamos a coser el cuadrado de 37 por 37 centímetros de tela exterior para unirlo al rectángulo que ya tenemos cosido a la cremallera. Hacemos coincidir los extremos y trabamos con pinzas o con alfileres. Y vamos a pasar un pespunte por esta línea. La línea debe coincidir con el lugar donde termina la tira lateral que hemos cosido. Para ello marcamos la posición en la tela y te recomiendo que hagas una línea con una regla para saber por dónde coser. Pasa un pespunte por esta línea. De esta manera quedará oculto el inicio de la cremallera. Y por último, vuelve el bolso del revés y une las partes que quedan, el rectángulo superior con la tira lateral, haciendo coincidir los centros. Sujeta con pinzas todo alrededor .
y pasa un pespunte desde el centro hacia cada uno de los extremos. Es importante empezar desde el centro hacia los extremos porque de esta manera, si queda algo de tela sobrante, se quedará en los lados y no nos hará una arruga en el centro del bolso. Y ahora realiza la misma operación con la tela del forro, con la precaución de dejar la cremallera abierta y en uno de los laterales una abertura para darle la vuelta. Te recomiendo que sea uno de los laterales donde no haya plástico para que sea más fácil luego coser esta abertura a mano. Cose todo alrededor, empezando nuevamente por el centro y avanzando hacia los laterales. Recuerda dejar la abertura. Ahora volvemos el bolso del derecho por la abertura que habíamos dejado y la cerramos a mano, con puntada escondida como ves en la imagen. Por eso es conveniente dejar esta abertura donde no haya bolsillos de plástico para que nos sea mucho más sencillo cerrarla. Y ya lo último que nos queda es colocar el asa de nuestra mochila. Marcamos el centro y 10 centímetros hacia cada lado de esta marca. Aquí es donde vamos a colocar nuestra cinta de mochila, a la que le doblaremos 1 centímetro por cada extremo . Y coseremos con un pespunte en forma de rectángulo con un aspa en el interior. Así es como queda el asa cosido. Y este es nuestro bolso terminado. Se puede abrir completamente gracias a la cremallera y en el interior tiene unos prácticos bolsillos en los que podemos meter todo tipo de materiales de manualidades. Este bolso es ideal para llevarnos todos nuestros materiales de manualidades, de vacaciones o algún taller. Puedes hacértelo y personalizarlo a tu gusto, o si te parece muy complicado, estate atento al canal porque en breve publicaré un vídeo con un sorteo para celebrar los 80.000 suscriptores y puedes llevarte esta mochila totalmente gratis. Espero que te haya gustado este tutorial. Si es así, dale a me gusta y comparte para que llegue a más gente. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Y recuerda que puedes seguirme y contactar conmigo en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.